¿Te ha pasado alguna vez? Son las 3 de la mañana y el techo de tu habitación parece el lugar donde se proyectan todos tus errores pasados y todas tus dudas futuras. Te das vueltas en la cama, revisas mentalmente esa conversación que tuviste hace 2 días y te preguntas si dijiste lo correcto. O peor aún, te enfrentas a una decisión importante y sientes que estás frente a un abismo. Tienes miedo de elegir mal, tienes miedo de despertarte dentro de 10 años y darte cuenta de que desperdiciaste tu tiempo por una mala jugada. Vivimos en la era de la fatiga por decisión. Cada día, desde que desbloqueamos el teléfono hasta que lo dejamos en la mesa de noche, estamos bombardeados por opciones. ¿Qué carrera elegir? ¿Debería dejar este trabajo que me drena el alma? ¿Cómo respondo a ese comentario pasivo-agresivo en redes sociales? La parálisis por análisis es real y nos está robando la paz. Pero hoy no vamos a hablar de técnicas modernas de productividad ni de aplicaciones de gestión de tiempo. Vamos a ir mucho más atrás, a una época de mármol y de guerras, de emperadores y de esclavos que entendieron algo que nosotros hemos olvidado. Los estoicos no tenían wifi, pero tenían una claridad mental que hoy envidiaríamos. Ellos sabían que el arrepentimiento es una de las prisiones más crueles que el ser humano puede construir para sí mismo. Y lo mejor es que diseñaron un marco de trabajo, un sistema operativo mental, para tomar decisiones que no solo te quiten ese peso de encima, sino que te permitan actuar con una confianza inquebrantable. Este no es un video sobre cómo tener éxito rápido o cómo ganar más dinero. Este es un video sobre cómo vivir de tal manera que cuando pongas la cabeza en la almohada esta noche, no sientas ese nudo en el estómago. Vamos a aprender a decidir no basándonos en lo que deseamos, sino en lo que es correcto. Porque la virtud para un estoico no es una palabra aburrida de un libro de religión. La virtud es la herramienta más práctica que existe para minimizar el dolor y maximizar la libertad. Imagina por un momento que pudieras eliminar la duda de tu vida, no porque vayas a acertar siempre, sino porque sabrás que, pase lo que pase, hiciste lo que debías. Esa es la verdadera fortaleza. El primer paso para llegar ahí requiere que entendamos la diferencia entre lo que está en nuestro poder y lo que no. Parece simple, pero la mayoría de nuestro estrés nace de ignorar esta distinción básica. Nos preocupamos por la opinión de los demás, por el resultado final de un proyecto o por la economía global. Gastamos energía intentando controlar el clima, cuando lo único que podemos controlar es si llevamos un paraguas o no. Esa es la base de todo lo que vamos a construir hoy. Si aprendes a separar el ruido del control real, tu capacidad para tomar decisiones cambiará para siempre. Empecemos por desmantelar esa ansiedad que sientes ahora mismo y vamos a convertirla en una acción virtuosa. El camino empieza con una pregunta muy incómoda, pero necesaria. ¿Estás decidiendo por miedo al juicio ajeno o por fidelidad a tus propios principios? La respuesta a esa pregunta es la que define si eres el dueño de tu vida o simplemente un pasajero en el coche de alguien más. Piénsalo un segundo. La mayoría de nosotros tomamos decisiones como si estuviéramos apostando en un casino. Ponemos todas nuestras fichas en un resultado específico. Y si el azar no nos favorece, nos hundimos en la culpa. Pero los estoicos veían esto de una forma totalmente distinta a través de la metáfora del arquero. Un arquero puede elegir la mejor flecha, puede pulir su arco, puede entrenar sus músculos y puede apuntar con una precisión milimétrica. Pero una vez que la flecha sale de la cuerda, ya no está en sus manos. Una ráfaga de viento repentina o el movimiento impredecible del blanco pueden hacer que falle. ¿Significa eso que fue un mal arquero? No. El arquero sabio encuentra su satisfacción en haber tensado el arco a la perfección.
no en el impacto final. Si aplicas esto a tu vida, el estrés desaparece. Tu trabajo no es garantizar que el negocio funcione o que esa persona te perdone. Tu trabajo es tomar la decisión más honesta, racional y valiente en este preciso momento. Si lo haces, ya has ganado, independientemente del resultado. Por eso, el siguiente filtro que debes aplicar es el de la premeditación de los males. Suena oscuro, lo sé, pero es la herramienta más poderosa contra la ansiedad. A menudo no decidimos porque tenemos miedo a un monstruo borroso que vive en el futuro. Los estoicos te dirían: saca a ese monstruo a la luz. Pregúntate seriamente, ¿qué es lo peor que puede pasar si elijo esta opción y sale mal? Ponle nombre y apellidos a ese desastre. Te quedarás sin ahorros durante unos meses. Alguien se sentirá decepcionado contigo. Tendrás que empezar de cero en otra ciudad. Cuando desglosas el miedo, te das cuenta de que casi siempre es algo que puedes sobrevivir. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que se encontraría con gente difícil, con ingratitud y con fracasos. No lo hacía para ser pesimista, sino para que nada lo tomara por sorpresa. Si has aceptado mentalmente la posibilidad del error, dejas de ser un rehén del miedo. Esto te da una claridad brutal para elegir basándote en tus valores y no en tu necesidad de seguridad. Imagina que tienes que decidir si dejar un empleo estable pero mediocre por un proyecto que te apasiona. El miedo te dirá que te quedes por miedo a la quiebra. La sabiduría estoica te preguntará: ¿qué es más costoso, perder un poco de dinero o perder tu integridad y tu tiempo viviendo una vida que no te pertenece? Aquí es donde entra en juego el concepto de la ciudadela interior. Los estoicos creían que el mundo exterior puede quitarte tus posesiones, tu salud o tu reputación, pero nunca puede quitarte tu capacidad de elegir tu carácter. Por eso, ante cualquier duda, la pregunta ganadora no es ¿qué me conviene más?, sino ¿quién me vuelve esta decisión? Si eliges el camino fácil, pero eso implica mentir o pisotear tus principios, estás destruyendo tu ciudadela por una ventaja temporal. El arrepentimiento no nace de los errores técnicos, nace de la traición a uno mismo. Cada vez que sientas esa presión en el pecho antes de actuar, detente y observa el panorama completo. A veces nos ahogamos en un vaso de agua porque estamos demasiado cerca de la situación. Los estoicos practicaban lo que llamaban la vista desde arriba. Imagina que sales de tu cuerpo, subes por encima de tu casa, de tu ciudad, y ves la Tierra como un pequeño punto en la inmensidad del tiempo y el espacio. ¿Realmente ese correo electrónico que te quita el sueño importa tanto? ¿Esa discusión de Twitter tiene algún peso en el gran esquema de tu existencia? Esta perspectiva no busca restarle importancia a tus problemas, sino darles la dimensión correcta. Al minimizar el ruido de lo trivial, lo que realmente importa brilla con más fuerza. Y lo que importa es siempre lo mismo: actuar con justicia, con templanza y con sabiduría. La próxima vez que te enfrentes a un dilema, deja de preguntar al mundo qué debes hacer. El mundo está lleno de opiniones contradictorias y de ruido digital. Mejor pregúntale a esa versión de ti mismo que ya es vieja, que ya ha vivido y que mira hacia atrás, ¿qué decisión haría que esa versión de ti se sintiera orgullosa? Porque al final del día, la única persona con la que tienes que convivir por el resto de la eternidad es con la persona que ves en el espejo. No permitas que el ruido de los demás ahogue tu propia razón. Tú tienes el timón, incluso cuando el mar está picado. El secreto no está en que el mar se calme, sino en que tú aprendas a ser un mejor navegante, porque un mar en calma nunca hizo un marinero hábil. Cada decisión difícil que tienes frente a ti es, en realidad, un gimnasio para tu carácter. Es la oportunidad de demostrarte a ti mismo que no eres un esclavo de tus impulsos o del qué dirán. Es el momento de convertir la teoría en práctica y de transformar la duda en una acción con propósito. Pero para lograrlo,
tenemos que hablar de un último obstáculo, uno que nos detiene incluso cuando sabemos qué es lo correcto: el deseo de comodidad. Buscamos la seguridad como si fuera un escudo, cuando en realidad suele ser una jaula. Sé que da miedo soltar esa rama a la que te aferras, aunque esa rama esté seca y a punto de romperse. Séneca decía que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. El deseo de comodidad nos susurra al oído que esperemos un poco más, que busquemos más información, que el momento perfecto llegará cuando todos los semáforos se pongan en verde al mismo tiempo. Pero tú y yo sabemos que eso es una mentira piadosa que nos contamos para no enfrentarnos al riesgo. En el marco estoico, la comodidad es a menudo un indicador de estancamiento. Si tu decisión se basa únicamente en evitar el esfuerzo o el conflicto, te estás alejando de la virtud. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria precisamente para que, cuando la vida se pusiera difícil de verdad, no tuvieran miedo, porque el miedo al ¿qué pasará? Pierde su poder cuando ya sabes que puedes sobrevivir con poco, que puedes soportar una crítica, o que puedes volver a empezar. Aquí es donde introducimos una de las herramientas más poderosas y a la vez más mal interpretadas de esta filosofía: el amor fati, el amor al destino. No se trata de una aceptación pasiva o de resignarse a lo que venga. Es un cambio de mentalidad radical. Significa que, una vez que has tomado una decisión, con la mejor información y la mayor integridad posible, aceptas el resultado con entusiasmo, sea cual sea. Si sale bien, excelente. Si sale mal, es una oportunidad para practicar la resiliencia, para aprender una lección que no podrías haber aprendido de otra manera. El obstáculo no solo está en el camino, el obstáculo se convierte en el camino. Imagina cuánto peso te quitarías de encima si dejaras de pelear contra la realidad cuando las cosas no salen como planeaste. Al elegir basándote en la virtud, el resultado deja de ser tu juez y se convierte en tu maestro. Pero hay un filtro final que los estoicos usaban para cortar de raíz cualquier duda trivial, algo que pone todo en perspectiva de una forma casi violenta: el memento mori. Recuerda que vas a morir. Suena crudo, pero es el recordatorio más vital que puedes recibir. A menudo nos paralizamos ante decisiones pequeñas porque olvidamos que nuestro tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Gastamos meses debatiendo si comprar esto o aquello, o si enviar ese mensaje, como si tuviéramos garantizados 100 años más de vida. Cuando miras tu problema a través de la lente de tu propia mortalidad, el ego se disuelve. Las preocupaciones sobre el estatus social, el miedo al ridículo o la necesidad de aprobación externa se evaporan. En tu lecho de muerte, no te vas a arrepentir de haber intentado ese proyecto y haber fallado. Te vas a arrepentir de haber dejado que el miedo a lo que dijeran otros decidiera por ti. Esa claridad es la que te permite actuar hoy, no mañana, porque mañana es la palabra favorita de la mediocridad. La toma de decisiones estoica no busca que seas perfecto, busca que seas consciente. Cada elección es una pincelada en el lienzo de tu carácter. No estás eligiendo qué comer o qué comprar, estás eligiendo quién vas a ser en los próximos 5 minutos, y ese quién se construye con pequeñas victorias sobre la pereza, el miedo y el ego. Es un entrenamiento diario. No esperes a que llegue la gran encrucijada de tu vida para aplicar esto. Empieza con la pequeña frustración del tráfico, con la respuesta que le das a un cliente difícil, o con la forma en que gestionas tu tiempo libre hoy por la tarde. Es en esas pequeñas grietas donde se filtra la sabiduría o donde se escapa nuestra paz mental. Tienes que ser implacable con tus propios hábitos mentales. Si te descubres cayendo en el victimismo, para. Si te descubres postergando lo importante por lo urgente, para. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo contribuye a mi excelencia como ser humano, o es solo una forma de anestesiarme? La libertad real no es hacer lo que uno quiere en cada momento,
La libertad real es tener el control sobre tus propios impulsos para hacer lo que sabes que es correcto. Y eso, amigo mío, requiere una disciplina que pocos están dispuestos a cultivar, pero cuyos frutos son los únicos que realmente valen la pena recoger, porque una vida examinada es una vida que se vive con una intensidad y una paz que el resto del mundo perdido en el ruido ni siquiera alcanza a imaginar. Ahora, con este marco en mente, es momento de mirar esa decisión que tienes pendiente y dejar de verla como una amenaza. Mírala como tu oportunidad de demostrar de qué estás hecho. No esperes a que el miedo desaparezca para moverte. El miedo es solo una señal de que lo que tienes delante importa. La valentía no es la ausencia de temor. Es actuar a pesar de él porque tienes un propósito que es mucho más grande que tu comodidad. Piensa en esa decisión que has estado postergando, esa que te quita el sueño o que guardas en un rincón de tu mente para cuando estés listo. Tráela al frente ahora mismo. Aplícale los filtros que hemos recorrido hoy. Pregúntate si el resultado final depende de ti o si solo depende de ti la excelencia de tu esfuerzo. Mira esa situación desde la altura de las estrellas y observa cómo su peso se reduce hasta volverse manejable. Si el camino que dicta tu razón y tu virtud es claro, camina. No busques la aprobación de una pantalla ni el aplauso de los demás. Busca la aprobación de tu propia conciencia, ese juez interno que no puede ser sobornado. Esa es la única brújula que no se rompe durante las tormentas. Al final, lo que define tu existencia no son los grandes hitos que aparecen en los libros, sino la calidad de tus decisiones cotidianas. Son esos momentos invisibles donde eliges la verdad sobre la mentira, el compromiso sobre la desidia y la calma sobre el conflicto innecesario. No eres un náufrago a la deriva de las circunstancias. Eres el arquitecto de tu propio carácter. Así que levanta la cabeza, respira hondo y toma esa decisión. Hazlo con la serenidad de quien sabe que el éxito no está en el trofeo, sino en la integridad del proceso, porque el tiempo no se detiene y tu vida se está escribiendo en este preciso instante, con cada pequeño sí y cada valiente no. Haz que tu historia valga la pena, no para que el mundo te vea, sino para que cuando cierres los ojos esta noche y el silencio te rodee, puedas decirte a ti mismo con total sinceridad: hoy he actuado con justicia, hoy he vivido como un ser libre. Y con esa certeza, el arrepentimiento simplemente no tiene espacio para existir. Solo queda la paz, solo quedas tú. Empieza ahora.